Muy buenas tardes, chicos. Hoy día nos corresponde una nueva clase de matemática virtual, ¿cierto? Sexto año básico, la fecha hoy día es 16 de abril del 2021, ¿cierto? Y continuamos con el objetivo de la clase anterior, que era, ¿cierto?, aplicar las estrategias aprendidas en el cálculo y en la representación de razones en problemas de la vida diaria, ¿cierto? Así que vamos, les comentaba yo, ¿cierto?, que trabajamos con una guía en la clase anterior en su desarrollo de manera en conjunto, ¿cierto? Y que no alcanzamos a terminar esa guía, entonces por lo cual hoy día vamos a continuar con el desarrollo de esa guía y vamos a tratar de avanzar en lo otro, ¿cierto? Y también a su vez les va a llegar una invitación a los que yo creo que ya la gran mayoría está entrando a Classroom, ¿cierto? ¿Están entrando chicos a Classroom? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Necesito respuestas. ¿Sí? Sí, bien, Domi, gracias, Matthew, están entrando. Entonces, donde obviamente matemáticas se va a sumar a esa plataforma y en donde van a poder encontrar estas guías que hemos trabajado hoy día, ¿cierto? Y también las clases que hemos realizado durante este proceso virtual. ¿Ya? O cualquier otra actividad que tengamos que realizar, también las vamos a ir cargando en esa plataforma, ¿ya? Que es un poquito más amigable. Chicos, entonces para seguir avanzando, vamos a compartir y vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo que vimos en la clase de ayer. ¿Me avisan si es que se ve, chicos, por favor? Sí, ya, perfecto, ya. Entonces, ayer nosotros comenzamos con actividades donde estaban relacionadas con la aplicación de razones, ¿cierto? La primera actividad era observar estos rectángulos que aparecían ahí y colocar la razón correspondiente a cada uno de los rectángulos, tanto el rectángulo A, el B, el C y el D. Como lo hicimos en la clase anterior, contábamos los cuadritos que estaban en un costado y los cuadritos que estaban arriba o abajo, ¿cierto? Entonces era largo y el ancho. Primero el largo, que era hacia arriba, y el ancho, que era hacia el lado. Yo les explicaba que era súper importante, y como está rayadito aquí, vamos a ir ocupando el mismo rayado de ayer, ya, que era importante el orden de la oración para saber cómo era la razón. Por ejemplo, si me piden la razón entre el largo y el ancho, va a ser igual a 6 es a 4. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué será igual a 6 a 4? Porque este lado es 6 y ese lado es 4, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasaría si yo pidiera la razón entre el ancho y el largo? ¿Cómo serían los números? 4 es a 6. 4 es a 6. Por eso, bien, bien, bien. Por eso es importante el orden de la oración, ¿ya? Es muy importante saber el orden de la oración. Y lo mismo pasaba con el rectángulo B, con el C, con el rectángulo D, ¿cierto? Dentro de esto, yo hice una pequeña explicación sobre fracciones equivalentes. Yo les dije que 6 es a 4. Si lo dividíamos en 2, si encontrábamos un número que dividiera al número de arriba, al antecedente y al consecuente, de la misma manera, como calculábamos anteriormente el mínimo como un múltiplo, iba a encontrar como una razón más chiquitita, que era 3 es a 2, ¿cierto? Y yo le explicaba a usted, como dice ahí, que eso se iba a entender como una razón equivalente, ¿cierto? Y como yo descubría que esta razón era equivalente, multiplicando de manera cruzada, y los resultados me tenían que dar exactamente iguales, ¿cierto? Así fuimos avanzando y realizamos la explicación de las fracciones equivalentes, en donde aparecieron dos términos, que eran la simplificación
y la amplificación, que simplificar era achicar y amplificar era agrandar. Cuando yo agrandaba o amplificaba, ocupaba la multiplicación, y cuando yo simplificaba o achicaba, ¿cierto? Ocupaba la división. Y así comenzamos a trabajar en el ejercicio número 2, que nos decía que teníamos que determinar cuáles eran de las siguientes razones eran equivalentes. Recordando que la equivalencia significaba que estas razones tenían exactamente el mismo valor, pero se representaban con distintos números. Pero tenían exactamente el mismo valor, eran iguales. Y teníamos que encontrar la fracción equivalente a 2/3, ¿cierto? Fracción equivalente a 2/3. ¿Qué pasaba con esa fracción equivalente a 2/3, chiquillos? ¿Cuáles eran? ¿Cuáles eran esas fracciones equivalentes a 2/3? Todo, Axel. La C y la D. La C y la D, ¿cierto? ¿Y por qué la C, Vicente Guíñez? Activa tu audio. ¿Por qué es equivalente? Porque es equivalente, ¿cierto? Ahora, Vicente Romo, ¿cómo sabemos que 2 es a 3 es equivalente a 6 es a 9? ¿Cómo llegamos a saber que 2 es a 3 es equivalente a 6 es a 9? Vicente Romo. Porque 3 veces 3, 9. ¿Cómo? No escuché, Vicente. Dígame de nuevo, para ver si tenemos la razón o no, o si no, para yo enseñarle. Dijo porque 3 y 3 son 9. Mira, Vicente. Dígame. Porque 9, 3 es a 9 y 3, espérese. ¿Cómo? Miren, vean acá, por favor. ¿Por qué es equivalente 2 es a 3 a 6 es a 9? Porque, Vicente, mírame acá a la pantalla. ¿Por qué es equivalente 2 es a 3 a 6 es a 9? Porque este 2 es a 3 yo lo amplifiqué por 3 y me dio 6 es a 9. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Son razones que están escritas con distintos números, pero representan exactamente la misma cantidad. Aquí se ocupó la amplificación, se agrandó. Como también lo podemos achicar, que es simplificar. Y todas las fracciones, todas las razones que se amplifiquen o se simplifiquen, se entenderán como fracciones equivalentes. Profe, Siempre amplificar y simplificar. Eso no se puede olvidar. ¿cómo Diga, se amplifica? multiplicamos. Amplificar lo multiplicamos. Por ejemplo, aquí amplificamos por... Aquí nosotros amplificamos por el 3. ¿Se dan cuenta? Multiplicamos por el 3 el antecedente y el consecuente. Y nos dio 2 por 3, 6 y 3 por 3, 9. Entonces, esta 6 novenos es equivalente a 2 es a 3. 2 es a 3 es equivalente a 6 es a 9. ¿Por qué? Porque Profe, multiplicamos por un mismo número. ¿y cómo saben que eran 3? ¿Cómo? ¿Cómo supo que eran 3? Que había que No, ponerlo ahí. ahí tú lo tenés que probar. Ahí uno va probando. Y a medida que vas haciendo harto ejercicio, te vas dando cuenta
de repente que es más fácil encontrar los números, ¿ya? Por ejemplo, también este que está acá, porque también la respuesta correcta es esa. ¿Por qué? Porque a ese mismo 2 es a 3, lo amplificamos por 2. ¿Ya? Lo amplificamos por 2. ¿Y qué nos dio? 2 por 2, 4. Y 3 por 2, 6. 4 es a 6. 4 es a 6. Entonces, por eso la C y la D son equivalentes. ¿Se entiende? Ah, sí, gracias. ¿Ya? Ya, esa es la equivalencia, eso es amplificar. Y cuando yo divido, es simplificar. Y así es la manera que vamos a encontrar razones equivalentes. ¿Ya? Entendiendo eso que acaban de ver ustedes, ¿cierto? Nos fuimos a lo siguiente, a contestar las verdaderas y falsos de las razones, ¿cierto? Y nos quedamos acá. Y aquí nos dice, y vamos a continuar y me van a ir ayudando ustedes, ¿cierto? Me dice que debemos, que para cada situación hay que escribir la razón correspondiente. Dice, la edad de un hijo es de 15 años y la de su padre es de 45 años. La razón entre la edad del hijo y su padre es... Chan, chan. 15 a 45. 15 es a 45. 45, ¿cierto? Y ahora, y si utilizamos lo que nosotros vimos recién y necesita expresar esta razón en su más mínima expresión, ¿cómo sería? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? ¿Qué La tendríamos que razón hacer con entre, esto? ¿Qué la tendríamos? razón entre la edad del hijo y la de su padre es 15 a 45. Sí, entonces la razón es del hijo y su padre, 15 a 45, pero yo estoy pidiendo que lo simplifiquemos y que lo expresemos en su más mínima expresión. Recuerden que anteriormente explicamos, ¿cierto? Que las razones hay que representarlas por medio de lo más chiquitito, entonces hay que simplificar, ¿cierto? Y que era simplificar era dividir el mismo número, el antecedente y el consecuente por un mismo número. Aquí nosotros amplificamos, ¿cierto? Y tenemos que ahora, tenemos que simplificar. El 1545, 15 es a 45, tengo que expresarlo en su más mínima expresión. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos que encontrar un numerito que me divida el 15 y el 45. ¿Me sirve el 2? 5. ¿El 5? Veamos con el 5, No, a ver. el 5 5 sí. y 5, ¿cierto? Lo voy a tomar, lo voy a encerrar para saber lo que estoy haciendo. Estamos haciendo una simplificación, entonces una división. 5 en el 15, 3 veces, y 5 en el 45, 9 veces. ¿Lo puedo seguir achicando? Bien, Martina. ¿Lo puedo seguir achicando? Por 3. No, A ver, creo que sí. Adobe me dijo por 3. Veamos, veamos, a ver. Por 3. El 3 y el 3. El 3 en el 3, una vez. Y el 3 en el 9, 3 veces. ¿Lo puedo seguir achicando? No. Entonces, para que podamos entender esto, podemos decir que la razón entre la edad del hijo y de su padre es 1 es a 3. ¿Qué quiere decir esto? ¿Alguien de ustedes, chicos, que está aquí en clases conmigo?
¿Puede analizar lo que nosotros acabamos de hacer? ¿Qué información fue la que obtuvimos nosotros? ¿Alguien de ustedes me puede ayudar? Porque lo que estamos haciendo hoy día, estamos analizando distintos tipos de ejercicios, ¿cierto? La dominó. ¿Nadie de ustedes me puede dar como un análisis de lo que hicimos con este ejercicio entre el hijo de 15 años y su padre de 45 años? Disminuimos. Disminuimos, ¿cierto? Aplicamos una regla que nos dice que con la simplificación representamos nuestra razón, ¿cierto? Entonces debemos entender, chicos, que esta razón que se nos está presentando, estos datos que se nos están presentando, ya no los vamos a ocupar tal cual como me los presentan en el ejercicio, sino que tengo que acostumbrarme a representarlo en su más mínima expresión, o sea, esta que calculamos aquí al final. ¿Ya? Debemos trabajar en la que calculamos aquí al final. Esa es su más mínima expresión. Y esa es la que tenemos que representar cuando a mí me pregunten las razones. Entonces, ahora, ¿cómo analizo yo esto? Debo entender lo siguiente. Si la edad de un hijo tiene 15 años y la de su papá o su padre tiene 45 años, nosotros aquí encontramos fracciones equivalentes, ¿se dieron cuenta, no? Entonces yo puedo decir que cuando este hijo tenía 3 añitos, el papá tenía 9, ¿o no? ¿Estará correcto, no, chiquillos? No, No. lo que me dice, chicos, este análisis es que por cada un año que el niño tiene, el papá tiene, aumenta 3 años. Ese es el análisis que tenemos que hacer. Veamos con el segundo. Dice, el patio de una casa tiene 200 metros cuadrados de pasto plantado y su jardín 80 metros cuadrados. La razón del pasto plantado entre el jardín y el patio de la casa sería entonces, vamos chicos, 200 es a 80 o 80 es a 200, pero lo tendríamos que... a ver, ¿cómo es la oración? Sería 200 es a 8. O sea, 200 es a 80. 200 es a 80, ¿cierto? Pero lo tenemos que representar en... ¿Cómo lo tenemos que representar? En su más mínima... ¿Expresión? Sí, y para eso tenemos que Ficar. simplificar. ¿Ya? Entonces, ayúdenme a simplificar. ¿Por qué no me lo voy a simplificar? Ahora, Por el como técnica, siempre yo parto por el 2. Por ejemplo, el 2. ¿Por qué? Porque es más fácil. Yo sé que es 100. Y por 2, este es 40. Y vuelvo a ocupar el 2. El 100 es 50. Y abajo es 20. 20. Aquí puedo el 2. También. El 2. 25. Y 10. Ya no puedo con el 2, ¿cierto? ¿Puedo con el 3? No. El 4 no. El 5 entonces, por 5. El 5. El 5 por 5 es 25 y 5 en el 10 dos veces. Terminamos. Entonces, la razón es de 5 es a 2. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Sí, profe. Bien. Vamos con el siguiente entonces, a ver si podemos avanzar. Por 50 ml de aceite se necesitan 25 ml de limón para preparar un sazonador de ensaladas. La razón entre los ml de limón
y los ml de aceite es, fíjense bien en la oración, por 50 ml de aceite se necesitan 25 ml de limón. ¿Qué está primero? El aceite. El aceite está primero y el limón 25 sería. está segundo, ¿cierto? ¿Y 5. qué me están preguntando aquí? La razón entre los ml de primero el limón y después el aceite. Lo Primero el cambiaron. limón, que son 25, y después el aceite, que son 50. 50. 50. ¿Qué pasa con esto, chicos? Tengo que expresarlo en... Su mínima expresión. Bien, por fin, en su mínima expresión. Y para eso tenemos que Simplificar. simplificar. Espectacular. Sigamos entonces. ¿Cómo simplificamos? Como yo le hice acá arriba. Primero el 2. ¿Se puede el 2? No. El 3. No. Tampoco. El 4, ¿no? El 5. El 5 va a 5 tener en que el ser. 25, 5 veces. Y el 5 en el 50, 10 veces. Ahora el 5 de nuevo. 5 en el 5, una vez. Y el 5 1, en el 10, 2 veces. 2. Entonces, nuestra razón es 1 es a 2. 1 es a 2. Bien, espectacular. Bien, 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 bien. Sigamos avanzando, así que podemos. ¡Wow! Aquí ya empezamos con resolución de problemas, chicos, un poquito más complejo, y aquí vamos a utilizar, si bien hay un procedimiento súper importante que debemos entender, también debemos entender que aquí podemos ocupar el pensamiento lógico, ya que también está bien. Leámoslo en conjunto. Dice así. Espérame que me equivoqué porque rayé. Profe, creo que ya me sé la respuesta, pero voy a esperar. ¿Tan rápido? Veamos. Igualmente voy a esperar. La edad de un padre y su hijo está en la razón de 5 a 2. Si el padre tiene 50 años, ¿qué edad tiene el hijo? Veamos, miren. La razón es, la razón, que tenemos que anotarla acá, ¿cierto? Perdón, ahora sí. Sabemos que la razón es 5 es a 2, ¿cierto? 5 es a 2. Dice, la edad de un padre y su hijo. ¿Qué número le corresponde al padre? 50. ¿50? Ah, el padre tiene 50 años, pero de la razón, ¿qué número le corresponde al papá? 5. 5. Eso es importante. Papá, el número 5, ¿cierto? Y el hijo, 2. el número 2. Esa es la primera, lo primero que tenemos que saber, ¿cierto? Ahora, y nos dicen que el padre, que le corresponde la razón 5, también nos dicen que tiene 50 años, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no, chicos? ¿No escucho? Sí. Ya. Sabemos entonces razón 5 es a 2, que el 5 le corresponde al papá, el 2 al hijo, ¿cierto? Y que su papá tiene 50 años. Su padre, que le corresponde el antecedente, ¿cierto? Que es el 5, tiene 50 años. Y la pregunta es, que este es el papá, le vamos a poner una P de papaya, P de padre, y una H de hijo. Y no sabemos cuántos años tiene el hijo. ¿Cómo podremos calcular la edad del hijo? Sumándole un 0 al 2. ¿Sumándole un 0 al 2? Tal vez. Tal vez, sería 20. Sería 20. Nos dicen sumándole el 0 al 2.
Porque hicimos lo mismo con el padre. Y suman lo mismo con el padre. ¿Será así o no? Yo diría que sí, tal vez. Puede ser, Yo igual ¿cierto? pienso lo mismo. Yo digo que sí. Ustedes dicen que sí. ¿Y cómo sería 20 entonces? Ustedes dicen que aquí es 20. ¿Y cómo podríamos verificar que esto está correcto? 20. ¿Ya? Ustedes dicen que eso. Lo vamos a dejar ahí ese ladito. ¿Ya? Pero si bien Cristóbal parece que fue el que nos dijo, no, le agregamos un 0 al 2, si bien la respuesta está correcta, pero debemos entender por qué, ¿ya? Y aquí es una constante, chicos. Por ejemplo, 5 le corresponde al papá, ¿cierto? Y algo le pasó a ese 5 que al final quedó en 50, ¿cierto? Y el 2 le corresponde al hijo, que a algo le pasó, le tiene que pasar ese 2 para que se convierta en algo que no sabemos. ¿Lo multiplicaron el 10 tal vez? Bien, ¿quién fue esa mente El Axel. brillante que apareció ahí? ¿Cierto? Entonces, cuando aparece un problema así, como dice nuestro compañero, para que el 5 se convirtiera en 50, se multiplicó por 10. Entonces, como es una razón y tiene que ser equivalente, Haría entre lo mismo todos con el de abajo. Haríamos lo mismo con necesito el de abajo. multiplicarlo por el 10 para que me dé el otro resultado y entendamos que 5 es a 2 es lo mismo que 50 es a 20, fracciones equivalentes, y me representa la edad del hijo, ¿cierto? Esto sería entonces la edad del padre, y este sería La edad del la hijo. edad del hijo. Entonces ya tenemos nuestra respuesta, ¿cierto? Sería entonces, ¿qué edad tiene el hijo? El hijo tiene 20 20 años. años de edad. Yo pensé Bien, que chicos, teníamos se que dieron cuenta multiplicar por que 10 porque las dos me daban la multiplicación de ese número por 10. correcto. Hoy día lo que estamos viendo es análisis, ya estamos analizando el problema y estamos desarrollándolo por medio del pensamiento lógico, ¿ya? Aquí hay una estrategia para el desarrollo de estos ejercicios que lo vamos a ir viendo en clases más avanzadas. Hoy día nosotros estamos activando nuestra mente y estamos encontrando posibles soluciones para estos tipos de problemas, ¿ya? Y esta que encontramos hoy en día está, pero es espectacular, tal cual como ustedes lo hicieron. Vamos a la otra, así que está un poco más fácil o un poco más difícil. Veamos, dice, la razón entre el largo, muy importante, el largo y el ancho de un rectángulo es 4 es a 3, ¿cierto? Si el ancho mide 6, ¿cuántos centímetros debe medir el largo? Entonces, ocupemos la misma estrategia que acá arriba. Ya. Ya, vamos entonces. Entonces, ustedes van ayudando. Largo 4 es a 3. La razón entonces es 4 es a 3, ¿cierto? Largo y ancho. Entonces, el 4 corresponde al largo, le hago en una L, y el 3 corresponde al Ancho. ancho, le voy a poner una A, ¿cierto? Y dice, si el ancho mide 6, ancho, esta mide 6, ¿cuántos centímetros debe medir el largo? 8. 8. Largo. 8. ¡Wow! ¡Que tan rápido! ¡Que tan rápido, chiquillos! Veamos, ¿Por qué? espérenme, déjenme escribir. ¿Cuánto vendrá este entonces, cierto? Este es el que no sabemos, ¿cierto? Y utilizamos la estrategia correspondiente. Veamos, ¿cierto? Vamos a ver aquí, vamos a ver aquí, vamos a cambiar nuestro color de lápiz y comenzamos entonces. La estrategia es 4 es a 3.
el 4 corresponde al 4 le pasó algo, ¿cierto? Para quedar en algo que no conocemos. Al 3 le pasó algo para quedar en 6, ¿cierto? ¿Qué le pasó al 3 para que quedara en 6? Lo multiplicaron en 2. Multiplicaron por 2. Multiplicamos en 2, ¿cierto? Entonces, ¿qué le tiene que pasar al 4? Lo multiplicamos de Multiplicar nuevamente en 2 para que nos dé nuestro resultado, que es 8. Entonces, nuestras respuestas son 8 centímetros. Yo no lo voy a escribir porque escribo muy mal con este mouse, pero dice la respuesta entonces sería que el largo debe medir 8 centímetros. Muy buena la estrategia de hoy día, chicos, ¿cierto? Nos sirvió para 2 ejercicios. Veamos ahora lo que aparece aquí y con este finalizado, porque ya estamos llegando al final de nuestra clase, chicos. Vamos a tratar de entender esta y si no que me ayuden. Axel, ¿la puede leer? Con gusto, profe. Muchas gracias. Un árbol de altura 6 metros proyecta una sombra de 8 metros de largo. A esa misma hora, otro árbol de 3 metros de altura. A esa misma hora, otro árbol de 3 metros de altura. ¿Qué sombra proyectará? ¡Wow! ¡Wow! Esto hay que analizar. Ahora, consulta, ¿no sirve la estrategia anterior? Sí, Pues sí no, sirve que no creo. Veamos, ¿no? Ya, veamos, analicemos. Un árbol de altura de 6 metros, ya, proyecta una sombra de 8 metros. Entonces, me están hablando. Altura 6 metros, proyecta una sombra de 8 metros. Entonces, puedo entender que la razón, a esa misma hora, otro árbol de 3 metros de altura, ¿qué sombra es? Entonces, me están preguntando la razón entre la altura y su sombra. Altura y su sombra. Entonces la razón es 6 es a 8. ¿Cierto? ¿Sí o no? Y ese 6 está relacionado con ese y ese 8 está relacionado con eso que no conocemos. Entonces, al 6 le pasó algo para quedarse y transformarse en 3. en el 3. Entonces al 8 le tiene que pasar algo para transformarse en algo que yo todavía no sé, que es esto. ¿Qué le Creo que pasa ya al se 6 para transformarse en 3? Yo también lo sé. disminuye en 2. Se Hay disminuye que, en 2. hay Se que dividirlo. Hay que dividirlo en 2. se divide en 2, ¿cierto? 6 dividido en 2 Sí, me da 3, da 3. ¿correcto? ¿Qué le pasa al 8 Entonces entonces? 8 dividido en 2 sería 4. A 4. Sería 4. Entonces, la respuesta de esta M sería 4. 4. 4, ¿cierto, chicos? La respuesta es 4 metros. ¿Se entiende, no? ¿Se dan cuenta Sí, que a medida que profe. vamos avanzando en los ejercicios es más fácil? Se va haciendo un poquito más fácil. Es solamente cosa de comprender lo que me está planteando el problema y entender las relaciones que hay entre estos dígitos que están acá. ¿Ya, chicos? Estamos ya llegando a la hora, nos queda un poco de guía aún y otros problemas, y ya son con valores, los cuales vamos a seguir trabajando así, chicos. Debo pasar esta guía y después vamos a hacer actividades un poco más interactivas, ya, pero el contenido debo explicarlo así, porque después cuando tengan la evaluación, van a aparecer estos problemas, ya, no van a aparecer esas actividades de apretar el botón y todo el tema. Ya, eso lo vamos a hacer para empezar a ejercitar lo que ya comprendimos cuando yo termine de entregar el objetivo y los contenidos durante las clases virtuales, ¿ya? Entonces, chicos, vamos a dejar de compartir, ¿ya?
a bajar de compartir y nos queda 2 minutos para, aclarar dudas de la clase, chicos.